Saludos aprendices. En esta ocasión vamos a conocer cómo tabular, contar y organizar los datos que recolectamos mediante la aplicación de una encuesta. Comenzaremos organizando una tabla de datos, tal cual como la vemos en pantalla debe resultar después de realizar este ejercicio. Entonces abriremos una nueva hoja de Excel y comenzaremos a diseñar la tabla en cuestión. En primer lugar vamos a elegir el alcance de la misma, es decir, de las columnas A a la columna D, ya que vamos a incluir 4 tipos de columnas con diferentes datos en esta tabla. Combinamos y centramos, colocamos negritas mediante el comando Control N y escribimos sencillamente el nombre de la tabla, tabla de datos. Asimismo colocamos nombre a cada una de las columnas. Primero le colocamos el mismo formato, negrita, texto centrado, y comenzamos entonces con la primera columna que recibirá el título de pregunta. Seguidamente, respuestas, resultados y finalmente número asignado. De esta manera ajustamos sencillamente el ancho de las columnas como lo hemos aprendido en los videotutoriales anteriores y procedemos a llenar nuestra tabla de datos. Claro, no sin antes colocarle unos bordes a nuestra tabla e iniciar de esta manera. Vamos a dirigirnos hacia la encuesta que diseñamos en un videotutorial anterior, porque de esa manera entonces podremos saber cuáles son las preguntas, las respuestas y procederemos a asignar los números y luego entonces a colocar los resultados que más adelante veremos cómo los obtenemos. De esta forma comenzamos con la primera pregunta que pertenece al factor A, identificación, es decir, ¿cuál es el sexo de la persona encuestada? Entonces la pregunta sería sencillamente sexo. Lo colocamos aquí, sexo. Las posibles respuestas para esa pregunta serían masculino y femenino, no hay más. Entonces, primera respuesta sería masculino y la segunda femenino. Procedemos a combinar y centrar celdas de tal forma de que sea lógico el hecho de que estas dos respuestas pertenecen a esta misma pregunta. Ahora, los resultados los veremos más adelante y sabremos entonces qué sentido tiene esta columna aquí. Por lo pronto la dejaremos en blanco. Y el número asignado sencillamente es un número que representa a la respuesta. Es decir, la respuesta masculino en este caso se va a identificar con el número 1, mientras que la respuesta femenino se va a identificar con el número 2. Entonces, si decimos hubo 40 personas que marcaron 1 en la pregunta 1, sabremos que son 40 hombres como tal, porque el número 1 representa al sexo masculino. O bien, si fueron 40 personas que respondieron 2, sería entonces 40 mujeres, ya que el 2 representa al sexo femenino. Así de sencillo. Entonces, estas tres columnas, la columna A, ahora presiono la tecla Control, selecciono la columna C y luego la columna D, y le voy a colocar a ellas el texto centrado. Mientras que a la columna B le voy a colocar el texto alineado a la izquierda. De esta misma manera vamos a hacer con las preguntas 2 y 3 del factor A. En el video tutorial solamente desarrollaremos todo con base en estas 3 preguntas. Sin embargo, al final, ustedes aprendices deberán desarrollar las preguntas del factor C, que serán como tal la evidencia de que realmente aprendieron a diseñar y a utilizar esta tabla que estamos enseñando el día de hoy. Muy bien, vamos de nuevo a la encuesta que hemos diseñado y vemos la pregunta número 2, que se refiere a la edad de la persona encuestada. Nos dirigimos de nuevo a nuestro documento, pegamos la pregunta seleccionada. Antes de continuar debemos dejar claro el hecho de que, ya que se van a seguir combinando filas en este sentido y vamos a tener celdas de este tamaño o quizá un poco más amplias, debemos colocarle una altura apropiada al texto que está dentro de esa celda,
ya que ocupa realmente el espacio de una sola. Por lo tanto, vamos a ir a estas tres opciones y vamos a decir que queremos el texto alineado al medio. ¿Listo? Y así veremos que entonces nuestro texto se ve mucho más armonioso con el resto de la tabla. Continuamos entonces. Las opciones para la pregunta de edad son 4 rangos de 16 a 18 años. Copiamos y pegamos. Luego también de 19 a 21 años. Luego de 21 a 23 años. Y finalmente las personas que sean mayores de 23 años. Muy bien. Ahora si notamos, automáticamente estas celdas están tomando un ancho superior. ¿A qué se debe esto? A que cuando copiamos y pegamos, quizá Excel reconoce unos espacios en blanco que aquí se nos están reflejando y que debemos borrar. Y se dan cuenta, voy a borrar estos espacios y automáticamente la celda vuelve a ser del tamaño natural de ella. Entonces, si eso les pasa, hagan lo que están viendo en pantalla. Ahora muy bien, tenemos estas 4 opciones, combinamos y centramos, ya que esas 4 respuestas pertenecen a la segunda pregunta, que es edad. Listo. Ahora le asignamos un número a cada una. Ya sabemos que sencillamente es en orden lógico. 1, 2, 3 y 4. Ya como explicamos anteriormente. Finalmente vamos a transcribir la pregunta 3, que se refiere al estrato socioeconómico del encuestado. Entonces, ya como no tenemos tabla, bueno, copiamos la pregunta. Estrato. Sabemos que son 6 estratos. Entonces, procedemos a, con la escobita, copiar formato. Listo. Extendemos la combinación de estas celdas, recuperamos formato y tenemos ya el espacio habilitado. Ahora veamos las 6 opciones, que son sencillamente de 1 a 6. Está de forma escrita, entonces lo hacemos de la misma manera. 2, 3, 4, 5 y 6. Lo representamos con un número también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nada más. Así de sencillo como tal. Le damos un pequeño color a nuestra tabla, un color agradable como tal. De la misma manera también a los encabezados. Y por el momento hemos finalizado la primera parte de nuestro trabajo. Debe quedar de esta misma manera, tal como se ve en pantalla. Por último, procedemos a colocarle un nombre a nuestra hoja. En este caso se va a llamar tabla de datos. Un color de etiqueta para diferenciarla del resto de las hojas que vamos a abrir a continuación. Y entonces procedemos a crear la segunda hoja de nuestro trabajo de hoy. Esta hoja se va a llamar tabulación y conteo. Y le vamos a colocar un color salmón. Así las diferenciaremos no solamente por sus nombres, sino también por la imagen que ellas mismas nos están reflejando. En primer lugar, comenzaremos diseñando una pequeña tabla de tabulación de datos que va de la celda A1 a la celda E7. Le colocamos todos los bordes como tal a esta tabla. Combinamos la primera fila desde la columna A a la columna E de nuestra tabla. Le colocamos su nombre, que en este caso será sencillamente tabulación. Negrita. Un color distintivo. Y vamos entonces a comenzar con los encabezados. La primera columna de nuestra tabla se va a llamar número. ¿Qué quiere decir esta columna? Que todo lo que se coloque en este rango está relacionado con el número de la encuesta que estamos tabulando. Es decir, si aquí está digitado, por ejemplo, el número 1, allá también debe estarlo como tal. Número 1 aquí, entonces nos vamos al otro archivo y aquí debe estar reflejado el número 1.
y aquí toda la información, que ya veremos cuál es, de esa encuesta, la encuesta número 1. Por lo tanto, la primera columna de esta tabla se refiere al número de encuesta. Necesariamente no va a estar en orden. Es decir, 1, después 2, después 3. No, es el ideal, pero necesariamente no va a estar en orden. Entonces debemos saber realmente de qué número de encuesta estamos hablando, cuál es la que estamos tratando en cada fila. En este caso como tal, solamente tomaremos 5 encuestas como ejemplo. Entonces aplicamos la fórmula que ya sabemos para enumerar y arrastramos hasta la celda A7. Le damos a todas estas celdas la opción de centrado y procedemos entonces a llenar nuestra segunda columna. Esta se llama respuestas, ya que como tal va a condensar las respuestas, claro, con los números asignados ya a cada una de ellas en ese rango de la celda B3 a la celda B7. Asimismo, que vamos a especificar de qué respuestas se está hablando. Por ejemplo, aquí podemos hablar de que son las respuestas de la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, que si relacionamos las hemos ya contemplado en la tabla de datos. ¿Listo? Pregunta 1, sabemos que la pregunta sobre el sexo. Pregunta 2, sobre la edad. Y pregunta 3, sobre el estrato. Asimismo, sabemos que la respuesta masculina está representada por el número 1, femenino por 2, edades entre 16 y 18 años por 1, y así cada respuesta tiene una representación numérica que necesariamente debemos tener en cuenta al momento de hacer la tabla de tabulación. Es fundamental que las tengamos en cuenta. Procedemos a ajustar el ancho de estas 3 columnas, quizá un poco más anchas, y entonces vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a la tabla de datos y vamos a simular que alguien ha diligenciado una encuesta. Quizás es la encuesta número 1. Y en la encuesta número 1, en la pregunta 1, que es el sexo, la persona dijo que era un hombre, es decir, que respondió con un 1. En la pregunta 2, la edad, dijo que era un hombre que tenía entre 19 y 21 años, por lo tanto respondió con 2. Seleccionó la opción número 2, que era ese rango de edades, y nos dijo que él como tal vivía en un estrato 3. Entonces, sus respuestas son 1, 2, 3. Es decir, que 1 quiere decir que él es un hombre, 2 que tiene entre 19 y 21 años, y 3 que vive en el estrato 3, en este caso. Ahora, eso mismo lo vamos a colocar en esta columna de respuestas, es decir, él dijo que era un hombre que tenía entre 19 y 21 años y que vivía en el estrato 3. ¿Qué vamos a hacer en estas casillas? Vamos a separar cada dígito de acuerdo a la pregunta que esté respondiendo. Por ejemplo, el primer dígito, el número 1, ¿a qué pregunta está respondiendo? A la pregunta 1, que es la pregunta sobre sexo. El dígito 2 está respondiendo a la pregunta 2, que es sobre la edad. Y finalmente el dígito 3 está respondiendo a la pregunta 3. Ojo, no porque aquí sea 1, 2, 3, aquí va a ser 1, 2, 3. Aquí puede ser, por ejemplo, 2, que sea una mujer. 2, que tenga quizá entre 19 y 21 años. Y quizá 6, porque vive en estrato 6. Entonces aquí va a ser 2 en la pregunta 1, 2 en la pregunta 2 y 6 en la pregunta 3. Vamos como tal a decirle a Excel que automáticamente nos separe esas cifras y nos las coloque en la pregunta a la que corresponde mediante la utilización de varias fórmulas que veremos en unos momentos. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Comenzamos con el signo igual, luego con la función si, abrimos paréntesis y vemos entonces la estructura de esta función, que ya la hemos estudiado en otros videotutoriales. La primera parte de esta función es la prueba lógica, que en este caso va a ser la siguiente. Le vamos a decir a Excel que si la celda B3 en este caso es igual a las dos comillas de apertura
y de finalización, que quieren decir que si la celda B3 es igual a nada, es decir, que está en blanco, que no tiene ningún dato digitado como tal. Entonces, si la celda B3 está en blanco, le vamos a decir a Excel que el valor sí verdadero. Si está en blanco, si se cumple la prueba lógica, entonces, ¿qué va a pasar en la celda C3, que es donde estamos insertando la fórmula? También va a quedar en blanco. ¿Por qué colocamos esto? Porque no queremos que si la celda B3, que es la celda desde donde vamos a extraer los datos, está en blanco, en la celda C3 haya algún dato, bien sea un número 0, un valor cualquiera, sino que si una está en blanco, la otra también, porque la celda C3 depende de la B3. Ahora vamos al valor falso, es decir, si la celda B3 no está en blanco, es decir, que hay algún dato registrado intencionalmente por nosotros, ¿qué va a pasar? Entonces utilizamos la segunda función, que es la función extrae. ¿Listo? Abrimos paréntesis y vemos la estructura como tal de esta función. Nos dice que primero hay que colocar un texto, es decir, le vamos a decir a ella el rango o la celda desde donde vamos a hacer el análisis o vamos a extraer el dato. Esa celda es la B3. Todo lo que digitemos en la celda B3 se va a ver reflejado acá. Pero, como estamos hablando de que es la pregunta 1, le vamos a decir, bueno, Excel, yo quiero que tú me busques la respuesta a la pregunta 1 que tuvo la persona que diligenció la encuesta número 1. Entonces, me vas a buscar esa información en la celda B3. Listo. Pero, ¿cuál de los 3 dígitos? Le voy a decir que de izquierda a derecha me vas a buscar el dígito número 1. Es decir, en este caso el dígito 2, porque es el número 1 en orden, de izquierda a derecha. Separamos con punto y coma y nos falta ¿qué? El número de caracteres. Es decir, le vamos a decir a Excel, bueno, me vas a tomar el dato de esta celda. El dato que está de primero de izquierda a derecha. Ahora solamente me vas a tomar un dígito, es decir, el primero, un solo dígito. Cerramos el paréntesis, pero si notamos, hay un paréntesis aquí que abrimos y que no hemos cerrado. Debemos cerrarlo al final. Apenas nos salga como tal, los paréntesis en negrita quiere decir que ya podemos presionar la tecla Enter. ¿Y qué pasó? Sencillamente, el número 2, registrado como primero en la celda B3, nos ha quedado separado en la celda C3. Ahora, la importancia de esto la veremos conforme vayamos terminando la tabla, porque nos va a facilitar tremendamente la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a arrastrar esa misma fórmula. Para arrastrarla debemos colocarle lógica al asunto, como todo en Excel. Le vamos a decir a Excel que nos mantenga fija cuál de estas celdas, la celda C2. ¿Por qué? Porque siempre para las respuestas a la pregunta 1 vamos a tomar el primer dígito de izquierda a derecha. Por lo tanto, C2, que es 1, recordemos C2 es un número 1, va a estar en valor fijo, que eso lo hacemos presionando la tecla F4. F4. ¿Listo? Una vez hacemos eso, dejamos la celda B3 y la B3 aquí como libres. ¿Por qué? Porque conforme arrastremos ellas van a cambiar. Si la arrastramos a la celda C4, aquí va a ser entonces B4, que es lo correcto. Entonces presionamos Enter y procedemos a arrastrar. Listo. No nos sale ningún dato. ¿Por qué? Porque estas celdas están vacías. Pero hagamos la prueba a ver si sirve. Por ejemplo, digamos que en este caso es un hombre que tiene el rango de menor edad que colocamos en nuestra encuesta y que vive en estrato 4. ¿Listo? Se nos debe copiar entonces la pregunta 1, que es el número 1. Vamos a ver si es verdad. Automáticamente pasó. ¿Listo? Eso mismo hacemos con el resto. Digamos que ahora es una mujer, quizá tiene un rango de edad mayor, vive en estrato 2. Y así entonces simulamos las respuestas de una encuesta. ¿Listo? Sin ningún inconveniente.
Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la columna que representa la pregunta número 2, que es la columna D, igual, función si, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la prueba lógica? Bueno, que si la celda B3 es igual a nada, está en blanco, entonces déjala también en blanco. Pero si no está en blanco, ¿qué vas a hacer, Excel? Sencillamente vas a aplicar esta fórmula. Extrae, abrimos paréntesis. Quiero que busques entonces el dato de la celda B3, que es donde están las respuestas. Que solamente me coloques que ahora el dígito que está de segundo en el cuerpo del texto. Es decir, lo que me va a extraer esta columna es el segundo dígito, en este caso el número 2 que está en la mitad, entre el 2 inicial y el 6 final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La celda D2 la colocamos allí porque ella que tiene dentro de sí un número 2. Y finalmente le decimos que queremos que un solo dígito. Solamente el número 2 de la mitad. Más nada. Cerramos aquí, cerramos acá. Enter. Listo. Ahora, colocamos en valor fijo ¿cuál? La celda de 2, porque nunca va a cambiar si la bajamos de forma vertical. Y la arrastramos. Podemos arrastrarla de esta manera, haciendo doble clic en la cruz. Y automáticamente la arrastra hasta donde hayan datos en la tabla. Listo. Entonces vemos que el número 1 de la mitad quedó. El número 4 de la mitad de este cuerpo quedó. El número 2 de la mitad quedó y el número 3 quedó. Procedemos entonces a hacer la tercera columna. Si B3 está en blanco, entonces déjala en blanco. Si no está en blanco, extrae. ¿De dónde? De esta celda a la posición 3, el último dígito de izquierda a derecha. Listo. Y un solo dígito, un solo carácter. Cierro y cierro. Coloco en valor fijo F4 y sencillamente arrastro. Así de sencillo. Entonces vemos ya que el 226 de aquí, que en realidad es que a la pregunta 1 respondieron la opción 2, que a la pregunta 2 respondieron la opción 2 y que a la pregunta 3 respondieron la opción 6, nos quedó ¿qué? Separado. Pregunta 1, respuesta 2, pregunta 2, respuesta 2 y pregunta 3, respuesta 6. ¿Para qué? Para la primera encuesta, que varía, claro, de acuerdo a la persona que diligenció las encuestas, que es una vida distinta y unas respuestas distintas. Así de sencillo. Colocamos entonces este rango de celdas centrado y entonces procedemos a la segunda parte de esta hoja. Comenzaremos seleccionando el rango que vamos a utilizar, es decir, desde la celda G1 hasta la celda I13. Listo. Le colocamos formato. Ahora vamos a colocarle el nombre de los encabezados. En este caso sería primero número, luego la letra B punto, y explicaremos qué significa. Y por último, sencillamente, la palabra conteo. Las colocamos en negrita, como ya sabemos. Centramos. De igual manera aquí. Podemos sencillamente copiar el formato. Lo pegamos tanto a estas como a estas. Ajustamos el tamaño de las columnas. Listo. Y entonces vamos a comenzar a explicar qué significa cada columna. La columna número representa el número de la pregunta. Es decir, si yo escribo aquí 1, quiere decir que todo lo que vaya en esa fila está relacionado con la pregunta 1, 2 y 3. Así de sencillo. En la B punto, ¿qué significa? Verificación. Vamos a verificar aquí un dato que ya veremos cuál es, cómo se hace y por qué se hace. Y el conteo, muy sencillo. Nos va a decir, por ejemplo, en la pregunta 1, que es esta, ¿cuántas personas son mujeres, por ejemplo? Y eso lo sabemos ¿cómo? Contando cuántas personas respondieron la opción 2, que representa al sexo femenino. ¿O cuántos son hombres? Bueno, en la pregunta 1, ¿cuántas personas o cuántas encuestas hay en las cuales se seleccionó
la opción 1 para la pregunta 1 que representa al sexo masculino. Eso lo haremos mediante la utilización de una fórmula muy sencilla. Dos fórmulas como tal muy sencillas. Entonces vamos a seguir dándole formato a nuestra tabla. Tenemos que ser conscientes de algo. La pregunta número 1, ¿cuántas opciones tiene? Vamos a la tabla de datos. ¿Tiene cuántas? 2. Pregunta 1, masculino y femenino son 2 opciones. Entonces aquí las ampliamos. Listo. Son 2 opciones. Listo. Pregunta 1, combinamos y centramos. Altura media. Y ya sabemos que aquí van 2 opciones de respuesta. De igual manera aquí también hacemos lo mismo. Listo. Copiamos formato. Sencillo. Pregunta 2, ¿cuántas respuestas tiene posibles? Bueno, edad, ¿tiene cuántas? 4. Listo. Entonces 1, 2, 3 y 4. Combinamos y centramos. Altura media. Aquí copiamos formato. Y lo aplicamos aquí. Y finalmente la pregunta 3. ¿El estrato socioeconómico tiene cuántas opciones de respuesta? 6. Entonces seleccionamos 6 columnas. 6 celdas, perdón. Combinamos y centramos. Altura media. Pregunta 3. Copiamos formato. Y por ahora, listo. Entonces vamos a proceder a utilizar las fórmulas para hacer el conteo. Sencillamente vamos a la opción igual contar punto sí. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Igual contar punto sí. Abrimos paréntesis. Y si miramos la estructura de esta función, nos dice que primero debemos decirle a Excel cuál es el rango que vamos a contar. Entonces le decimos, bueno, esta es la pregunta 1. ¿Cuáles son las respuestas de las encuestas que hemos aplicado sobre la pregunta 1? Bueno, están aquí. Desde la celda C3 a la celda C7. Listo, ese es el rango. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio? Es decir, bueno, en ese rango de celdas, ¿qué me vas a buscar tú? Bueno, me vas a buscar el número 1, que representa en la pregunta 1 al sexo masculino. Cerramos paréntesis y eso es todo. ¿Listo? Si contamos podemos ver que efectivamente hay un número 1 aquí y un número 1 aquí. Más nada. Entonces vemos que el conteo es correcto. Lo mismo hacemos entonces con la segunda celda. Pero para no repetir la fórmula, fijamos el rango porque el rango de búsqueda va a ser el mismo porque es la misma pregunta 1. ¿Y qué vamos a hacer? En vez de colocarle aquí el número 1 a mano, vamos a utilizar nuestra otra hoja que para eso está. Le vamos a decir, bueno, vamos a la tabla de datos. Y entonces seleccionamos ¿qué? La celda D3 en la hoja tabla de datos, que también representa ¿qué? A la respuesta que estábamos trabajando, masculino, número 1, listo, enter. No cambió nada, siguió igual, nos afectó la fórmula, pero nos dio un beneficio adicional, y es el siguiente, que cuando arrastramos a la segunda opción, ¿qué pasa? Él automáticamente, si abrimos la fórmula, nos mantuvo fijo el rango de búsqueda, pero ya no estaba buscando el número 1. Miremos cuál estaba buscando. Tabla de datos, celda D4. Nos estaba buscando es ¿qué? D4 es el sexo femenino. Entonces nos ahorró el hecho de cambiar manualmente la fórmula, sino que arrastramos y automáticamente ya se ajusta a lo que hemos escrito en la hoja tabla de datos. Debemos aprender a trabajar Excel de esa manera, de forma automatizada, porque los sistemas fueron creados para ahorrar los esfuerzos humanos, hacerlos más seguros, más eficientes y con un margen de error mínimo. Entonces, vamos a aplicar esa misma fórmula al resto de las preguntas. La pregunta 2, por ejemplo, bueno, igual contar punto sí, abro paréntesis, establezco el rango apropiado para la pregunta 2, que es el que le compete, es decir, el de la pregunta 2. Punto y coma, y el criterio de búsqueda, que sabemos que vamos a sacar de la tabla de datos. Pregunta 2 sería ¿qué? Criterio de búsqueda número 1, que representa la opción 16 a la 18. Cierro paréntesis, listo. Para arrastrar, dejo como valor fijo con la tecla F4 el rango
y entonces sí procedo a arrastrarlo. Así de sencillo. Para, claro, solamente las respuestas de la pregunta 2. Hacemos lo mismo con la pregunta número 3. Contar sí. Rango de la pregunta 3. Paréntesis. Tabla de datos. Primera respuesta de la pregunta 3. Cerramos paréntesis. Enter. Colocamos valor fijo. Y sencillamente arrastramos. Muy bien. De esta manera ya sabemos que en cada pregunta se respondió de una manera determinada. ¿Y cómo fueron esas respuestas? En este caso, en la 1, 2 hombres respondieron, 3 mujeres respondieron. En la 2, los rangos de edades. En la 3 sabemos que hay una persona de estrato 1, una de estrato 2, otra de estrato 3, otra de estrato 4, no hay estrato 5 y una de estrato 6. Ahora, para saber que realmente este conteo sea correcto, vamos a utilizar esta casilla, que es la de verificación, mediante la aplicación de una fórmula muy sencilla, que es la siguiente. Igual, función sí, colocamos 3 paréntesis, ya que la prueba lógica de esta fórmula se va a hacer utilizando otras fórmulas a su vez. Entonces, vamos a entender primero la prueba lógica. ¿Cómo vamos a verificar o qué vamos a verificar aquí? Que por ejemplo, si en la pregunta 1 nos dice que de las 5 encuestas aplicadas, 2 fueron respondidas o resueltas por hombres y 3 fueron resueltas por mujeres. Entonces, hay 5 datos o 5 personas que respondieron a 5 encuestas. Entonces, vamos a verificar que la suma de las respuestas dadas en una pregunta sean iguales ¿a qué? Al número de encuestas aplicadas. Porque no es posible que si yo aplique 5 encuestas, una a cada persona, entonces haya aquí, por ejemplo, 6 datos. 3 hombres y 3 mujeres. No debe haber un dato de más. O que aquí sean 5 encuestas y aquí haya nada más 4 datos. Me falta uno. Entonces, mediante esta columna de verificación, vamos a saber o vamos a tener la plena certeza de que estamos haciendo bien las cosas en Excel. Entonces, es la siguiente. Primero, que la suma de estas dos casillas, de la I2 y la I3, contiene respuesta a la pregunta 1, menos, ahora vamos a aplicar otra función, la contabilización, función contar, de las celdas que, de la A3 a la A11, son iguales a 0. Ahora vamos a entender esto. Es decir, que el conteo de la pregunta 1, que son en este caso 2 hombres, 3 mujeres, es decir, igual a 5, sea igual al conteo que hace Excel de las celdas A3 a la A11. La función contar solamente nos va a tener en cuenta las celdas que tienen datos. Es decir, aunque el rango aquí vaya de A3 a la celda A11, que son más de 5 celdas, contar solamente me va a reportar 5 celdas. ¿Por qué? Porque solo 5 celdas en este rango tienen algún dato. ¿Por qué utiliza esa fórmula? Porque en un caso eventual en el que yo, por ejemplo, aplique una encuesta más, ya no sean 5 sino 6 registros, automáticamente Excel me va a decir entonces que no son 5 encuestas sino 6 encuestas, sin necesidad de que yo lo cambie manualmente. Y eso es lo que buscamos, automatización. Entonces le decimos que la sumatoria de los datos que me haya contado Excel de las encuestas, de las respuestas aquí digitadas, menos el número de encuestas que, de acuerdo a los datos que yo tenga introducidos, me reconozca Excel, debe ser igual a 0. 5 encuestas hechas, 5 respuestas para cada pregunta. Cerramos la fórmula con el paréntesis y entonces vamos al valor sí verdadero. Si se cumple la prueba lógica anteriormente desarrollada, entonces vamos a colocar un signo de aprobación. En este caso, el signo chulo, que universalmente es conocido por eso. Si no se cumple la prueba lógica, entonces vamos a colocar el valor falso, es decir, una X. Muy bien,
cerramos nuestra fórmula, vemos que se colocan en negrita enseguida los paréntesis de inicio y de finalización, y entonces nada más nos queda presionar la tecla Enter. Listo. Vemos entonces que en este caso, por ejemplo, que hay 5 datos, 2 más 3, 5, y hay 5 encuestas aplicadas, es decir, que es algo coherente y por lo tanto está bien. Supongamos entonces que por error llegamos a eliminar las respuestas de una de las encuestas aplicadas. Y vemos que automáticamente, al eliminar los datos de aquí, se eliminan acá. ¿Y qué pasa? Ya no tenemos 5 respuestas en la pregunta 1, sino 4. Entonces nos confronta, bueno, 4 datos aquí y 5 encuestas aplicadas. Es decir, hay un error. ¿Y cuál es el error? Tú revisas enseguida. Es que borré accidentalmente las respuestas de la encuesta número 1. ¿Listo? Entonces es muy útil como tal. Ahora procederemos a emplear la misma fórmula en las preguntas 2 y 3. Cuando combinamos celdas de esta manera no nos permite arrastrar y vamos a comprobarlo enseguida. Prendo a arrastrar aquí y miren que me dice para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. Entonces como las celdas combinadas, esta tiene un rango de 6 filas, esta de 4 y esta de 2, no me permite arrastrar. La opción que entonces nos queda es copiar la fórmula, pegarla entonces en la celda combinada de abajo y vamos a cambiar solamente la función suma, porque el resto debe permanecer igual, que va desde la celda I4 a la celda I7. Eso abarca entonces la función suma. Presionamos la tecla Enter y vemos que también aquí hay 5 datos y aquí hay 5 encuestas, por lo tanto está bien. Hacemos entonces lo mismo con la pregunta 3. Cambiamos solamente el rango que va de la celda I8, nos vemos aquí, a la celda I3. Bueno, I8 a I13. Listo. De esta manera ya hemos parcialmente terminado nuestra columna de verificación. Solamente falta algo más. Y es dar color a los signos que se presentan en esta columna. Es decir, si aparece el chulo, que se coloree de verde la celda. Si aparece la X, que se coloree de rojo, por ejemplo. Entonces, ¿eso lo hacemos de qué manera? Seleccionamos el rango que queremos colorear. Vamos a la pestaña Inicio, Formato condicional, Nueva regla. A la opción Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, en nuestro caso, que contiene ¿qué? Un chulo. ¿Listo? Es decir, todas las celdas que en este rango tengan un chulo, aquí le damos formato, pestaña de relleno y le decimos un color que verde. ¿Listo? Entonces, de esa forma, después de hacer clic en aceptar, luego en aceptar, vemos que automáticamente se nos coloca en verde todas las celdas que tienen chulo. Ahora, seleccionamos de nuevo el rango, vamos a formato condicional, nueva regla, opción aplicar formato únicamente a las celdas que contienen texto específico, y ahora vamos con la X, que es nuestra segunda opción, formato, color rojo, aceptar, aceptar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí cambia, en vez de un chulo, es una X? Vemos que automáticamente ¿qué? Se nos coloca en rojo todas aquellas celdas que en esa columna, la H, tienen la X. De esta forma, cuando sea una lista muy larga, sin necesidad de distinguir si es un chulo o una X, nada más con los colores sabemos si está correcto el cálculo o no está correcto. Así de sencillo. Ya lo último que falta es ir a la tabla de datos y vamos a copiar los resultados. Igual, pestaña de tabulación, le vamos a decir que para la pregunta 1, sexo, y la respuesta 1, masculino, el resultado fue que hubo 2 hombres en toda la aplicación de las 5 encuestas. Listo. Como hemos ordenado esta tabla de conteo con la tabla de datos de una misma manera, es decir, unas mismas respuestas en un mismo orden, entonces podemos arrastrar. ¿Listo? Y entonces, todas las respuestas que están aquí se van a llenar, ¿dónde? Aquí, con las fórmulas. Es decir, si algo cambia aquí, automáticamente se va a cambiar acá. Y nos ahorraremos muchos esfuerzos.
Apreciados aprendices, espero que este videotutorial sea de gran beneficio para ustedes y en especial en lo que concierne a la competencia procesar información, porque allí es donde vamos a aplicar todos estos formatos que ahora en tecnologías de la información y la comunicación estamos diseñando. Entonces, seamos muy juiciosos en aprender la forma en que se diseñan y se utilizan estos formatos para que en el futuro sea todo mucho más fácil y sea a la vez mucho más llevadero para ustedes y que impacte nuestras vidas profesionales para un rotundo éxito. Muchas gracias.